Hola a todos y bienvenidos a Esto es la Guerra, el podcast para los líderes de personas. Soy Inés Guerra y en este espacio vamos a librar las grandes batallas de recursos humanos. ¿Estás listo para liderar la batalla más importante de todas, la felicidad de tu equipo? Esto es la Guerra y empieza ahora con la colaboración de Basalto. Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Esto es la Guerra. Hoy nos acompaña aquí Carlos, partner de Intercel en España. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muy bien, gracias. Vamos a hablar, como veníamos comentando, Carlos, de la posibilidad y de la flexibilidad del talento deslocalizado. Creo que es un gran tema que puede abrir un universo a la gente que se dedica a la gestión de personas y de talento. Así que nada, Carlos, bueno, en primer lugar, bienvenido de nuevo y cuéntanos un poco más sobre ti, sobre tu trayectoria, que te conozcamos. Sí, pues... Y ya luego hablamos sobre flexibilidad. Pues nada, primero de todo, mil gracias por la invitación, me hizo mucha ilusión, te he seguido en algún sitio y tenía muchas ganas. Y luego, pues al final, de nada, y mi trayectoria, pues yo estuve 10 años en el mundo del e-commerce, ¿vale? En el lado de la tienda, en Privalia, y en el lado de las marcas, marcas nativas, etcétera. Y ahí empecé a descubrir cómo gestionando equipos muchas veces no puedes tener equipo que te gustaría, cuando te gustaría, ¿no? Claro. Y entonces ahí ya entendí ya un poco esa problemática y tuve la oportunidad de saltar más a la parte de recursos humanos, ayudando al principio a grandes e-commerce a construir equipos. Vale. Y desde hace 5 meses, pues soy partner de Intercel en España, donde estamos haciendo eso, ayudando a empresas españolas con talento de Latinoamérica en remoto, sobre todo centrados en equipos de tecnología, marketing y ventas, principalmente. Perfecto. Perfecto, pues qué bien, Carlos. Y mira, para empezar, entiendo que el talento latinoamericano aquí en España, quizás como entrar a Europa, cuadra principalmente por una barrera lingüística, ¿no? 100%. O sea, al final... el talento deslocalizado, históricamente pues hemos visto casos de éxito en la India, etcétera, etcétera, pero nosotros entendemos que hay un match clarísimo entre Latinoamérica y España por un tema de idioma y un tema de fit cultural. ¿Vale? Aunque no es exactamente la misma cultura, luego veremos si quieres, pero sí que hay bastantes similitudes y esto facilita a la hora de trabajar. Vale. De ahí que sea una puerta de mercado, entiendo que más interesante que otras propuestas que viniendo, pues yo que sé, de Europa del Este, como también se ha visto, de India, de otros territorios deslocalizados. Sí, porque además Latinoamérica ha crecido muchísimo en la cualificación de talento y por tanto ahora está al nivel o por encima de muchos otros orígenes de talento. Qué guay, sí. Entiendo que evidentemente esto para la hora de mover personas, talento y para las empresas esto es atractivo, es fundamental. Y Carlos, empezando un poco ya aterrizando el tema, ¿qué entendemos hoy por talento deslocalizado y cómo se gestiona un poco en el día a día? Si quieres ahora entramos con todo lo que tengas preparado, pero... Bueno, o sea, el talento deslocalizado, y yo lo relaciono mucho con el talento en remoto, ¿no? Al final la globalización, junto a la tecnología y herramientas que tenemos hoy en día y el COVID, que nos dio ese empujoncito, pues nos obligó a todos a probar el trabajar en remoto, los que querían y los que no, ¿vale? Y lo que se vio es que si la persona era la que tenía que ser, funcionaba, ¿no? Y eso nos abrió muchísimas puertas. Y entonces para mí deslocalizar es aprovechar la oportunidad de tener talento en otros lugares por diferentes motivos, ¿no? Puede ser un tema de ventaja salarial, un tema de skills distintas, etcétera, etcétera. Sí, o sea, hay distintos razones que te pueden llevar a esta propuesta. Sí. Y hablando un poco más sobre las ventajas que tú ves hoy en el talento deslocalizado, ¿cuáles destacarías? Y bueno, hablemos de esto porque creo que es fundamental y que yo creo que hay un gran reto con el talento deslocalizado aún en Europa y principalmente en España, que venimos arrastrando quizás una cultura laboral tradicional, eso es. Efectivamente le voy a llamar yo más antigua, tradicional, mucho mejor descrita, y que todo esto te puede llevar a tener cierto sesgo o reticencia al talento deslocalizado. Mira, lo que aprendí yo en estos casi 4 años dedicándome a esto es que lo primero que he aprendido y que antes le intentaba pelear un poco más es no hay que convencer a nadie para cambiar su cultura. Cada uno tiene la que tiene, hay que encontrar a gente que se pueda adaptar o quiere probar cosas distintas. El que quiere estar a las 9 de la mañana todo el mundo en la oficina con la corbata y tal es perfecto, es igual de válido, ¿vale? Esto es lo primero. Entonces, esto se trata de una alternativa, ¿no? Y como ventajas, para mí la primera y clarísima es que tienes acceso global al talento. O sea, ya no se trata de contratar en tu ciudad, que si estás en Madrid o en Barcelona, pues
aún se puede, pero imagínate, pues estás en Canarias, ¿no? Sí, sí. Se te acaba el En un ¿no? momento dado. El LinkedIn Sí, se te acaba, ¿no? Entonces esto es, al final te abre una puerta y dices, es que ya no es tanto dónde quiero buscar, sino dónde estoy dispuesto a mirar, ¿no? O sea, tienes todo el mundo, todos los idiomas, todos eso al los final le skills. hace la vuelta Eso a es. la pregunta. Eso es, eso para mí es lo principal. Y el segundo, que está un poco también relacionado, es tienes acceso a fuentes de talento más competitivas, ¿vale? Que, o sea, al final trabajar en remoto nunca sea lo mismo, nunca, sea distinto, mejor o peor, y el que puedas tener el mismo perfil con distintos niveles salariales en distintos lugares, pues es una solución en muchos casos para complementar equipos o incluso para crear equipos de cero. ¿Vale? Claro. O sea, la optimización de costes para mí es clarísimo. ¿Y esta fórmula, por ejemplo, también es estable en el tiempo o tú la denominas más como una fórmula temporal? Es decir, ¿consideras que esto puede perdurar a lo largo de los años? Sí, 100%. O sea, ahora vemos, ¿no? Muchas empresas, grandes empresas que vuelven al remoto, vuelven. O sea, Sí, nadie encuentra la solución, todo el mundo va probando, ¿no? Pero bueno, ya pasó esto. O sea, imagínate, sí, o sea, cada época pasa esto, ¿no? Y para mí, en mi opinión, yo creo que las empresas que hoy en día se lo crean, sí, ¿sabes? No tanto el remoto, sino las posibilidades de tener talento ahí donde esté, son las que van a liderar en el futuro. Esta es mi ya. opinión, ¿eh? Porque van a ir más rápido, probarán más cosas, seguramente podrán probar nuevos proyectos de forma más competitiva, abrir Estarán nuevos más adaptados a países. la multiculturalidad Eso desde es, cero, entonces eso es. cuando venga ante un cambio Sí, de sistema, ante más globalización aún de ciertas sí. cosas, Y luego más que, preparadas van a estar. exacto, y en un mundo tan cambiante, pues seguramente el equipo que tienes hoy sí que puede ser muy flexible, pero seguramente dentro de 2 años necesitarás a gente que hable italiano y hoy no, porque a lo Ya, mejor hablas Italia. Entonces, esto, que también se puede tener desde fuera, idiomas distintos, pues esto yo creo que te da velocidad y sobre todo te hace abrir un poco la mente. Dicho esto, no es ni mejor ni peor. O sea, ya. yo he tenido meetings y llamadas y reuniones con 1000 sectores distintos también para entender esos nos y esos sís. Y hay sectores que dices, no, no, es Es que que no tenéis este problema o no somos vuestra solución y no pasa nada. Y a mí me lo dices hace 10 15 años y te dirían, pero ¿dónde está la gente? sí, sí, ¿Dónde sí, sí, está? Y sí. además, Porque, y son las 9:05, ¿dónde están? ya, ¿Sabes? Pero sí, bueno, luego, pues igual me vi un poco en este mundillo y después de probarlo, porque al final llevo casi 4 años, pues con el 90% de mi equipo, en nuestro caso en sí, Latinoamérica, pues como decía antes, ¿no? Si la persona es la que tiene que ser, pues que sí. funciona. O sea, Funciona, funciona. sí, sí, sí. De hecho, vosotros tenéis compañeros de ahí, Sí, por sí, ejemplo, o sí, sea, sí, sí, efectivamente, efectivamente. Sí, así que el día que ellos tomen otra opción de vida o quieran eso volver, es. pues sí, sí, habrá que adaptarse desde luego, porque es muy buen talento. Mm. Y más ventajas que tú veas en todo esto, Yo creo que luego hay porque una ventaja que es para mí la flexibilidad para los dos lados. Para el lado de las compañías, el poder dimensionar sus equipos más rápido y sin tanto riesgo, por un lado, y por otro lado la flexibilidad del trabajar en remoto propiamente dicho, ¿no? De las estadísticas que dicen que, pues, trabajo en remoto o híbrido, equipos más felices, más productivos, o sea, sí, este espiral, ¿vale? Entonces, si juntas esto, pues yo creo que es una buena sí, que ventaja. dejas realizar tu trabajo con mayor compatibilización de tu vida personal, porque realmente trabajas con un delivery. Eso Fin. es, eso es. Que es uno de los retos ese, ¿no? El cambiar la forma de trabajar un poquito, adaptarlo. Claro, Mm. claro. Y aquí esto, ¿cómo se, así como caso de Ujú. uso, cómo se riñe con una cultura, por ejemplo, nosotros en Basalto, donde yo trabajo, sí que tenemos una, o sea, una cultura híbrida, 3 días de la semana de teletrabajo, vacaciones también, con conciliación, o sea, la parte de vacaciones para todos aquellos que, bueno, sean padres, madres, etcétera. Entonces, ahora bien, para nosotros es como importante los días de oficina. Ujú. Dicho esto, también a veces pues hay talento que no está en nuestra zona. Ujú. Por ejemplo, hace poco una persona de mi equipo, ya contratada, oferta aceptada, todo, Ujú. finalmente la rechazó porque no le pillaba bien. O sea, Por lo que sea. le iba a suponer una ciudad como Madrid, donde están nuestras oficinas, un trayecto muy largo y no le iba a Ya. compensar, lo cual lo entiendo perfectamente. Claro, aquí, y por ejemplo, pues esta persona se quedó fuera, Mm. sí, y aún estando en Madrid, ¿vale? Si nosotros resulta que tenemos un talento potencial en Latinoamérica, que lo queremos contratar, y a la vez tenemos esta parte de cultura de equipo, de Mm. oficina,
ocasional, pero la tenemos. Aquí, ¿qué recomendación das tú a este tipo de empresas? Bueno, yo soy partidario siempre de probar, Sí. ¿sabes? Y más cuando es algo que no es un coste súper elevado, ¿no? Sí. ¿Vale? Eso por un lado, pero bueno, Sí. como te decía, convencer, o sea, yo creo que no tengo que convencer a nadie a cambiar su cultura de empresa, pero sí explicarle que se puede construir y complementar cultura en remoto, ¿vale? De hecho, ahora, por ejemplo, yo llevo 5 meses en Interfel, los conozco desde antes, y es un equipo 100% en remoto, en no sé cuántos países, y tenemos una cultura que yo flipé, ¿sabes? Sí, O sea, sí, un onboarding, un todo que dije, ¡guau! ¿Vale? Entonces, claro, quizás es distinto cambiar de una cultura a otra. Los que nacen ahora, pues es importante también adaptarse al talento. Los jóvenes, pues la gente que tiene nuestros hijos, a lo mejor ya nunca querrán ir no te preguntarán ni dónde está la oficina. Ya. Dirán, Lo ¿sabes? dan por hecho. Entonces, por eso yo creo que el empezar a probar, e irse adaptando y preparándose, tiene todo el sentido del mundo. Sí, ¿vale? y es una muy buena fórmula de simulacro. Sí, entonces lo que decías tú de la cultura es convencer no, pero explicar que se puede sí, pero sí que hay que cambiar algo y enfatizar ciertas partes de la cultura, ¿no? Sí. O sea, valores mucho más claros y más que comunicados, o sea, hay que comunicarlo mucho más. Y muchas veces más el reto que supone para la propia empresa. Sí. O sea, Pero- más allá de, evidentemente, que te puedas saltar o puedas cambiar ciertas cosas que estaban establecidas de otro modo, es más el reto que le supone a la empresa de pues todo lo que tiene que documentar, todo lo que tiene que ganar en claridad, porque claro, no hay una persona haciéndote un onboarding acompañándote por unas oficinas. Eso es, pero sí en remoto, ¿no? Hoy en día con las herramientas que hay, puedes hacer una videollamada cada mañana, ¿sabes? Sí. Pero sí que cuesta, o sea, yo lo probé, o sea, porque me lo encontré así y lo probé. A lo mejor si no hubiera tenido esa oportunidad, no hubiera conocido este mundo, pues no me lo creería tanto. Pero mi experiencia me dice que si la persona es la que es, se puede, ¿vale? Sí. Sí que la empresa tiene que cambiar ciertas partes, se puede construir cultura 100%, es más difícil cambiar de cultura que construir una nueva, esto pasa como Sí. todo, ¿vale? Pero yo aquí, pues animar a probar, o sea, yo creo que probarlo es interesante, y sí que es verdad que yo lo veo como una alternativa para complementar equipos, en muchos casos, ¿no? Al final, yo creo que nunca sea lo mismo contratar a tu compañero de la universidad, que te entendías con una mirada, que es que cada mañana nos tomamos un café y en 2 minutos, esto nunca sea lo mismo. Pero a veces no lo puedes contratar. Claro. O no quiere venir, o no está quiere aquí, venir, o lo que sea. Sí, Entonces sí. dices, O lo contratas pero necesitas otro. y a otro presupuesto. Entonces dices, Sí. ¿y si encontramos a alguien que se parezca a mi amigo de la uni, pero que no está aquí, esté ahí, que sí que es verdad que no nos veremos cada día, pero podremos hablar cada día y trabajará igual o mejor? O en muchos casos, el tener acceso a multiplicar por 2 y por 3 el equipo con el mismo presupuesto, ¿no? O sea, al final nunca sea lo mismo, pero es una alternativa para complementar. Sí. Realmente, ¿sabes? No es para cambiarlo todo de un día para otro, es complementar, Y ¿sabes? si Y llegar quieres ahí. compatibles culturas híbridas con culturas remotas en una única cultura. Yo creo que sí. Empresas que tienen culturas híbridas, Sí. que cogen equipos en remoto, Sí, hacer una transversal. exacto. Que- Porque ya están a medias, están a mitad de camino, ¿sabes? Sí. Incluso si tú te das cuenta, empresas súper tradicionales químicas, Sí. por ejemplo, seguro que tienen un equipo de 15 personas de call center, no sé dónde. Sí. O sea, sí que la cultura es la esencia, pero a veces no está 100% en todos lados, ¿no? Ya. Entonces, o sea, yo creo que Sí, no es el estándar. hay que tener una base cultural para entender cómo funciona, qué hay que hacer, qué valores tenemos, pero luego también se necesita el equipo que necesitas para que todo funcione, ¿no? Es un poco ese equilibrio. Entonces yo creo que hay que ir probando, en función de cada cultura y cada empresa, ir adaptando, ir aprovechando la oportunidad. Si hay necesidad, si no, si tienes el presupuesto, puedes contratar en España y de esto, oye. Sí, necesitas perfecto, una persona en la oficina y ya perfecto. O sea, Sí. si lo puedes tener como te gustaría, perfecto. Ya está. Sí, yo creo que aquí la propuesta de valor está en dar una alternativa para todo aquello que quizás no puedes alcanzar o directamente estás desbordado en empresas que lejos de estar sobredimensionadas están infradimensionadas y que no pueden acceder porque al final es verdad que, pues tal y como está hoy la estructura laboral en general en Europa, a veces es difícil probar.
Es verdad que hay muchas metodologías que confían en el caso, en error aprendizaje, y es verdad que hay veces que las imposiciones legislativas no te permiten tanto error aprendizaje porque va mucho dinero de por medio y dices, no sé si tengo el margen de o no te la quieres económico jugar. para Exacto. Porque al equivocarme. final, si tú preguntaras cuánta gente tiene su equipo ideal, pocos levantarían la mano, ¿no? Y hay varios frenos que yo creo que hemos visto en estos años, que es, pues hay empresas que no tienen equipo de recruiting, Ya. y que dicen, yo, pues que no sé ni por dónde empezar, o si pongo un anuncio en LinkedIn se me apuntan 200 y ¿quién les va a contactar? ¿Esto? Vale, estos, por un lado, ya tienen un lío. Luego, los que no quieren arriesgarse, porque han tenido malas experiencias a nivel de, pues, oye, o que el proyecto no es del todo estable, entonces yo no sé si arriesgarme a contratar o no contratar, o los que tienen prisa. Es decir, hay varios frenos que hay muchas alternativas, no solo la nuestra, sino muchísimas, para conseguir el equipo que te imaginas, al coste que puedes pagar. Y Carlos, como veníamos hablando, creo que las ventajas empiezan a reducir. Ahora bien, realmente esto lo que verdaderamente trae para los que se animan a probarlo son retos, porque al final es alguien encaminado, o sea, en el área de people, personas, recursos humanos, que se atreve, da el golpe y dice, pues sí, probamos esta nueva fórmula. ¿Qué retos le va a traer? ¿Y cuáles son los que me puedo imaginar? Bastantes. Pero bueno, hay buenos partners para acompañarte también. Sí. Pero el primero para mí es un tema de comunicación y coordinación. Estás lejos, en otra zona horaria, y esto cambia, ¿no? Hay que tener un esfuerzo ahí a nivel de comunicación, pero hoy en día con las herramientas que existen, tanto herramientas más de tareas, como de proyectos, como de comunicación, Slacks y todo esto, pues al final, oye, se puede hacer un plan de comunicación un poco distinto y se supera. Y eso es lo que hablábamos antes, que realmente es uno de los retos para la empresa donde tienen que sacar su propia radiografía. Eso es. Y decir, vale, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Te obligas un poco, sí. Te obligas a ponerlo todo. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Y luego, yo creo que la gran pregunta que continuamente también nos hacemos nosotros es el tema de la cultura que salía antes, ¿no? Y para mí es el gran reto. ¿Se puede construir cultura en remoto? Para mí sí. De hecho, tenemos hasta una guía de cultura en remoto, que es interesante. Si alguien la quiere, pues. Ah, pues mira. Sí, es muy guay. Y aquí al final es hacer cosas distintas para construir cultura de forma distinta. Es lo primero, pues lo que decías, obligarte a tener los valores mucho más claros, más comunicados, más que comunicados. O sea, insistir mucho más. Sí, una radiografía clara de 100%. qué es lo que está pasando, en qué punto estamos y cómo vamos. Eso es. Luego, tener canales distintos para poder fomentar esa conversación informal como pasaría en una oficina, ¿no? Pues canales de Slack de perros, gatos, deportes, ¿no? Para que la gente se conozca de otra forma y no solo hable del trabajo. Yo, de hecho, he trabajado en una empresa así y es verdad que hay puntos en los que conocías muy bien a tus compañeros porque al final tú sabes si a tu compañero al lado le gustan los gatos, al de enfrente y al de 2 mesas más adelante, 2 mesas más allá, y uno que coincidiste una vez en un proyecto y te sigues llevando con él. Ahora bien, de tus compañeros que quizás no has coincidido en un proyecto porque no te ha tocado o porque no has hablado con ellos porque llevan 6 meses en la oficina y aún no sabes nada, no sabes nada. O sea, nunca puede ser que estés 3 años con ellos y nunca llegues a saber si tenían gato o no. Exacto, no es un tema de distancia, sino de interacción, ¿no? De interacción, sí. Efectivamente. Sí, y en relación con esto, yo creo que desde la compañía que quiere construir cultura en remoto o deslocalizada es muy importante crear esos rituales a nivel de compañía que a veces también están en presencial, pues premios, cumpleaños, o sea, crear cosas distintas para fomentar eso. Pues yo he llegado a hacer en la época de COVID, todos hicimos la cena de Navidad de empresa en remoto, por ejemplo, desde casa, ¿no? Pues imagínate, o sea, no te digo eso, pero digo, pues en un cumpleaños conectarse todo el mundo y enviar un pastel a su casa, por ejemplo. O sea, estas cosas que igual es hacer más de lo que harías en la OFI, pues sirven, bueno, te obligan. Y luego, desde el lado del liderazgo... Y estandarizar ciertas cosas que quizás hasta ahora son más informales o un cumpleaños sí y el otro no y tal. Eso, o sea, te obligas a... Yo creo que eso impacta en la cultura también presencial. Sí. Te obligas a construir la otra. Y luego a nivel de liderazgo yo creo que hay una diferencia y hay que cambiar un poco la forma de liderar. O sea, tiene que ser un liderazgo más visible porque no ves a tu equipo en vivo
y no te ven a ti, ¿vale? Y luego tiene que ser un tema, o sea, hay que aumentar la cercanía a pesar de la distancia. Pues, oye, pues muchas más interacciones, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? O sea, pues puede ser un mensaje, un WhatsApp, ¿sabes? Sí. Pero eso, al no verte, o sea, tienes que notar cerca al líder. ¿Para qué? Para eso. Sí, para generar como el Eso engagement. es, eso es. Y Carlos, al hilo de esto de notar cerca al líder, ¿dónde quedan los jóvenes, no? ¿Quién enseña a los jóvenes? ¿Cómo llegan a ser tutorizados? Tenemos unas prácticas de la uni, ¿no? Que llega un alumno totalmente ilusionado y entonces va a ir ahí a su oficina y se preocupa de cómo ir vestido. Sí. Pues todo esto seguramente que quizás en el futuro cambie, o estas empresas que ya están 100% deslocalizadas y en remoto, mañana entra un becario en Interfel. ¿Cómo es esto? Bueno, al final, o sea, hay que asignar claramente a una persona que esté súper cerca, ¿vale? Pero, sinceramente, aún no tengo la respuesta. Vale. Porque todos esos jóvenes que están estudiando en las universidades, seguramente la primera pregunta que harán en la entrevista, que será en remoto, será ¿cuántos días tengo de remoto? Sí. ¿Vale? Y no tanto ni vacaciones ni sueldo. O sea, al final dirán, yo es que no, ¿dónde está la oficina? ¿No? Sí. Es que no pienso ir, ¿vale? Entonces, o sea, lo que hemos visto hasta ahora es que perfiles que han trabajado en una oficina están preparados, si son válidos, tienen ganas de trabajar en remoto, pero aún no tengo claro qué pasará con esas personas que nunca han pasado por una oficina donde todos hemos aprendido a trabajar, ¿no? Bueno, claro. Trabajas con la gente, pues oye, siéntate aquí, siéntate allá, ¿vale? Entonces esto, yo creo que aquí hay mucho por hacer e incluso creo que habrán pues proyectos que ayudarán a eso, ¿no? Pues como una formación, incluso asignaturas en la universidad, ¿no? Pues qué herramientas para trabajar en remoto, incluso hacer alguna asignatura en remoto para, bueno, es que a lo mejor se estudia en remoto dentro de 20 años. O sea, todo esto, bueno, hay que ir poniendo la patita ahora, ir probando, pero la respuesta aún no la tengo de esos, de nuestros hijos o de nuestros sobrinos, de, pues, dónde trabajarán, cómo. Pues bueno, todo cambia muchísimo. Y con inteligencia artificial y tal, pues imagínate. O sea, de hecho, yo creo que, o sea, todos los trabajos que yo he tenido cuando nací no existían. Literalmente. O sea, e-commerce, claro. Sí. Ahora de esto, o sea, quiero decir, trabajar en remoto, o sea, claro, imagínate. O sea, total. pues sí. No, es una muy buena reflexión esa. Y yo creo que también atenúa un poco el cambio, porque si te planteas tú mismo esto y al final hasta ahora siempre has tenido trabajo, has salido adelante y estás contento, ¿no? Encuentras un buen punto entre tu trabajo y tus habilidades. Es que eso significa que el futuro laboral también te depara de la misma forma, porque 100%. Efectivamente no había e-commerce cuando nacimos. Creo que no somos tan mayores, pero no lo sabía. No había, exacto. Y luego que yo creo que es importante cuestionarse las cosas, porque al final de lo que te imaginas a lo que es no se parece a nada. Entonces, bueno, hay que cuestionarse las cosas, no conformarse e ir mejorando, tanto para el lado de las compañías como de los trabajadores. Totalmente. O sea, igual hay que preguntar cuál es la mejor hora para hacer el meeting semanal. Claro. ¿Sabes? A lo mejor el martes es mejor que el lunes, porque el lunes llegas cansado el fin de semana, uno llegó de viaje porque fue a ver a su abuela, el otro. Entonces, el lunes a las 9 de la mañana ya... ¿A qué hora llega cada uno? Eso es. Sí. Cuestionarse las cosas, o sea, cuestionarse la forma de trabajar. Pero es un tema distinto, pero que va un poco relacionado. Sí, al final es muy retador con el status quo, ¿no? Con lo que se viene determinando de qué es lo que funciona, qué es lo que vale, qué es lo que tal. Y es verdad que ahí hay una cultura muy fuerte, como decíamos, tradicional en España, que viene a reforzar mucho esto. Es decir, mira, ¿ves? Porque esto es lo que funciona. Y justo ese proyecto ha salido muy bien porque hemos estado ahí encima, etcétera. Sí, y luego también que como históricamente han habido malas experiencias también en muchas cosas, pues te quedas con eso y dices, no, esto ya lo probamos hace 3 años, pero bueno, esto evoluciona muchísimo. Totalmente. Bueno, y luego que al final también la industria de los viajes está revolucionando. Bueno, esto es una anécdota personal, pero mi abuelo era canario y mi madre siempre cuenta que ellos viajaban a Canarias por 400 euros en los 70-80 y era esto ya carísimo. O sea, si es caro ahora viajar a Canarias por 400 euros, imagínate de la época. Y al cambio, cuánto ha cambiado toda la posibilidad de transporte y que en un momento dado, oye, quizás una vez al año te puedas ver con tu equipo, que eso quita
oye, la nota presencial que quizás todos necesitamos pueda llegar a existir. Eso es. De hecho, ya muchas compañías están trayendo esos equipos deslocalizados a España, pues en Navidad o aprovechando cualquier excusa de convención, etcétera. Están 2-3 días o una semana aquí, y al final tampoco Sí, se sí. puede asumir, ¿sabes? Totalmente. Esto, pues a veces también les gusta. Claro, luego también es que es verdad que se asume, porque pienso en alto, pero dentro de los retos, claro, no tienes un coste fijo de oficina. No, No pagas luz, no pagas agua, no pagas sí. café. O sea, al final, o sea, hoy en día si miras coworkings, etcétera, ordenadores y tal, pues está como mínimo más o menos, dicen en los estudios, 300 euros por Sí. empleado. Entonces eso, claro, como mínimo, ¿eh? Entonces, claro, la gracia es encontrar gente que trabaja en remoto con sus herramientas, etcétera, etcétera, pues eso te da flexibilidad y quizás puedes, ahorrando eso, apostar más por otro tipo de perfiles en local también. Claro. O sea, yo creo que también lo veo una oportunidad, ¿no? Pues ciertos perfiles más estratégicos, oye, pues sí. Los que estén más cerca, ¿sabes? Total, Mm. total. Y aquí, hablando del talento local y que un perfil estratégico sea local, ¿en qué momento optas por el talento exterior versus al local? Mm. Bueno, para mí, o sea, como decía antes, nunca sea lo mismo, por tanto, a igual coste, Sí. yo prefiero que esté aquí. Esto está claro, Sí, pero sí. muchas veces no puedes, ¿no? Por los frenos que comentábamos antes, yo creo que tiene mucho sentido cuando, claro, si tú ves que hay ciertos perfiles que pueden costar o que pueden ser hasta 2 veces más competitivos o 3 en Sí. algunos casos, pues hombre, puedes hacer posible esos proyectos o avanzar más rápido o impulsar o complementar equipos con más talento, ¿vale? Yo lo veo más un tema de misma cualificación, de forma más competitiva con orígenes Vale. distintos de talento. O sea, si Vale. me dijeras, cuesta lo mismo en todo el mundo, o es igual de Sí. competitivo en todo el mundo, me te diría, pues igual, Sí. igual es hasta mejor tenerlo contigo Claro. al lado, ¿no? Claro. Sí, sí, que llegado a cierto momento quizás merece más la pena. Eso es. Y nada, Carlos, hablando de los retos, ¿consideras que hay algún reto que se nos pueda escapar, que plantea este tipo de modelo que quizás sería interesante traer? Pues pensándolo bien, o sea, cuando hablamos de diversidad cultural, que es una ventaja, pues es un reto también, ¿no? Porque al final, pues, culturas distintas, aunque hay bastante fit, pues te llevan a niveles de exigencia distintos, por ejemplo, pero no es ni Sí, mejor ni peor, ¿no? Eso, ya, que nos pasa a nosotros también con sí, los alemanes, ¿eh? A lo sí, mejor. sí, sí, Entonces es, pues, lo que para ti está bien, para otro está muy bien, o lo que sí, está muy bien. Entonces, yo creo que ahí es interesante cambiar la forma de filtrar y hacer recruiting teniendo en cuenta eso. O sea, teniendo en mente para hacer las 2, 3, 4 preguntas o test o lo que sea para hacer ese fit, ¿vale? O sea, hay que tener más cuidado en ese aspecto, por encima y por debajo, ¿eh? No, o sea, sí, por sí, eso. Y luego, yo creo que así como reto se me ocurre que hay que cambiar bastante la forma de trabajar en el sentido de que hay que trabajar hay que controlar las tareas y no las horas trabajadas, ¿no? Que a total. veces, pero que a veces culturalmente hay gente que quiere trabajar, da igual, están todos en la oficina, qué bien, son las 8 y está todo el mundo, qué bien. Sí, Y un entonces, enfoque en delivery eso y es. no en presencia. Eso es. O sea, el estar más o menos o antes o más tarde conectado, pues igual seguramente no es tan importante en algunos puestos de trabajo como el tener las tareas y hacer una reunión el lunes y el viernes, por ejemplo, Para una revisión. objetivos, resultados y luego entre semana pues esos contactos y esos rituales y todo eso. ¿Crees que los rituales sí que es importante salvaguardar el horario? Porque si vamos por tareas, el horario, Mm. horas conectadas, horario hecho, etcétera, pasa a un segundo plano, ¿no? Sí, depende del perfil. Vale, O sea, te diría que va relacionado, ¿no? Porque al final no creo que haya tanta diferencia. Si tú tienes que hacer lo mismo que yo, no creo que yo tarde 10 veces más. vale. Quiero decir, hombre, Sí, más o menos 10% igual sí, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, en tareas más de equipos de tecnología, que es donde empezamos y donde somos muy sí, fuertes, pues ahí sí que es verdad que hay con más control horario. vale, ¿No? Porque al final son sí, horas trabajadas, se reflejan directamente en... sí, Pero oye, si por ejemplo temas más de ventas, oye, sí, pues tú puedes hacer las llamadas a lo loco o muy rápido porque tal, en menos sí, tiempo y los resultados son los que mandan, ¿sabes? total, Sí que es verdad que aquí la diferencia cultural también, o sea, la diferencia horaria, que podría ser sí, también otro reto, pues también no te deja mucho comparar tanto, ¿no? Porque al final eso no se coincide. o sea, para mi experiencia me dice que coincidir el 60% de la jornada laboral es más que suficiente. Vale,
¿vale? Ahora bien, sí que recomiendas coincidir en torno a un 60 y un 40. Sí. Eso seguro. 100%, porque hay cosas que hay que comentarlas de forma síncrona. Eso no quiere decir en directo, o sea, sí en directo, pero desde lejos. Pero hay temas que no, oye, esto para mañana y ya está. Entonces, bueno, hay que tener mitad y mitad más o menos, de forma coincidir en la jornada. Y aquí, por ejemplo, respecto a eso, lo que hablábamos, los rituales, sí que recomiendas que sean siempre mismo horario y todo el mundo disponible en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a hacer una weekly, o vamos a celebrar un cumpleaños, o vamos a conectarnos a un All Hands, o bueno, All Hands, una reunión de toda la plantilla, ¿vale? Eso sí que recomiendas siempre salvaguardar horarios y cumplirlo. Sí, si la cultura es fundamental, sí, si no, no. O sea, hay empresas que te dicen, oye, la cultura está muy bien, iremos haciendo, pero es que vendemos este mes. Entonces, bueno, pues oye, mi cumpleaños, felicidades. ¿Vale? Pero si la cultura es fundamental, sí, ciertos rituales igual para todo el mundo, esto para mí es la clave. ¿Lo tratas igual a todo el mundo o no va a funcionar? Sí, ¿sabes? Tipo, mismo horario, mismo pastel, entre comillas, o sea, mismo todo, ¿sabes? Sí. O sea, no funciona lo de creo que teníamos a alguien por ahí haciendo no sé qué. Eso no funciona. O sea, es mismo onboarding o mejor, misma comunicación o mejor, ¿sabes? Para que se sientan parte del grupo. Y más cuando tienes un equipo híbrido respecto a localización, que es, pues imagínate, 30 en Madrid y 10 deslocalizados, ¿no? Pues esos 10 tienen que estar metidos. Sí, ¿sabes? tienen que tener un punto de engagement. Pero sí, rituales hay 1000, de hecho se hacen team buildings online, o sea, bueno, hay que atreverse, ¿no? Pero al final hay incluso oficinas virtuales, ¿no? Hay unas plataformas que tú entras y tú tienes tu oficina virtual que decoras. Entonces tú te mueves por la pantalla y vas a tu oficina. O sea, imagínate, entras como si fuera el Sims, entras y picas a la puerta. Entonces el otro recibe toc toc y se abre la cámara, o sea, realmente hay herramientas que te permiten, no es lo mismo, pero pero bastante. Una simulación muy vivencial. Todo el mundo a la sala, pues vas a la sala. O sea, tal cual. Qué heavy, no sabía esto. No sabía esto. Pues nada, Carlos, para ir acabando, me quedo con varias ideas, con la idea de que es muy importante la comunicación, todos los retos que puede suponer. Ahora bien, la posibilidad de probarlo minimizando riesgos, sobre todo económicos, porque puede ser una fórmula que pruebes un tiempo y luego puedas quitar en caso de que no sea lo que más se adapta a la empresa. No sé si aquí quieres apuntar algo, algunas ideas claras para acabar. Pues o sea, yo creo que, como decía antes, si la persona es la que tiene que ser, da igual donde esté, sí que es verdad que hay que obligarse un poco a cambiar ciertas formas de trabajar, pero vale la pena si las ventajas son las que son buenas. Es decir, lo que decíamos, ¿no? A diferente coste, más acceso de talento, contrataciones más rápidas, flexibilidad, sin riesgo, pues hombre, vale la pena pues pensar un poco más en tus valores, tus procesos, tus tareas, ¿no? Porque si el proceso está claro, la tarea está clara, bueno, eso funcionará. En cambio, si no, la fórmula del éxito. Claro, si necesitaremos a alguien que nos ayudara a la pinta. ¿Sabes? Sí, bajémoslo más a tierra. Eso es, y tengamos claridad. Claro. ¿Cuántas veces hemos contratado sin tener un job description clarísimo de pararnos y escribir papel y boli? Claro, esto te obliga un poco. Claro, a ordenar la casa por dentro, que muchas veces no es un ejercicio fácil. Pues muchísimas gracias, Carlos. A vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Para todos los demás dejamos toda la descripción y datos de Carlos para que en cualquier momento de duda y sobre todo la posibilidad de probar y aprender de la cultura remoto, que te tengan como contacto. Súper, pues muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Que vaya muy bien.